La menopausia trae consigo muchos cambios, eso lo sabemos, y una de ellas, uno de esos cambios en la vida de las mujeres es que pueden hacer aparición algunos padecimientos, y la osteoporosis es uno de ellos. Y vamos a conversar con la doctora Sonia Cerdas, a quien nos da muchísimo gusto recibir aquí en la casa, acerca de la relación que existe entre la menopausia, esta etapa en la vida de todas las mujeres, y la osteoporosis. Doctora, yo le quiero agradecer por estar aquí con nosotros un lunes en la mañana. No me extraña, más bien un placer estar como siempre con ustedes. ¿Y qué le pareció esa cantada a usted? Bueno, buenísimo. No, en serio. Esa chiquita tiene buena voz. ¿Verdad? Tiene futuro. Buenísima. Yo digo que por lo menos la actitud ya es un 80%, no, pero ¿verdad? Tiene voz. Tiene voz también. Sí. No seas malo. Doctora, ¿por qué no empezamos la conversación recordándonos qué características tienen que cumplirse para que se determine que una mujer ya está en la menopausia? Bueno, por definición médica, la menopausia es la situación que le ocurre a la mujer cuando tiene por lo menos un faltante de un año de regla, de menstruación. Lo que pasa es que los cambios, antes de que la menstruación se vaya, como dicen las pacientes, totalmente, hay una serie de cambios que se asocian a deterioro de la salud integral, incluyendo deterioro de la salud esquelética. Y esos cambios del ovario ocurren aproximadamente unos 10 años antes de que se vaya totalmente la menstruación. O sea, comienzan 10 años antes. Sí, en Costa Rica hicimos varios estudios y la última menstruación ocurre en promedio alrededor de los 48, 50 años. Ahí los ovarios se pensionan totalmente. Pero los años previos, pues están ahí renqueando. Lo primero que se pierde es la capacidad de fertilidad, o sea, de procrear hijos, pero el ovario continúa produciendo hormonas y la producción es un poco intermitente. Entonces las pacientes pueden tener algunos síntomas que pueden ser precoces y aún reglan en forma intermitente, en forma irregular, en forma abundante, etcétera, y aún tener bochornos y siguen reglando. Eso es un indicio que el ovario está renqueando, que está fallando, y deben consultar porque hay cambios en otras esferas que van a deteriorar la salud. Doctora, ¿y con la menopausia se acaba para siempre la función de los ovarios? Bueno, por definición, ¿verdad? Esa es una gran diferencia de género. El hombre continúa produciendo hormonas y espermatozoides y mantiene aún su fertilidad, aún avanzada la edad, aunque la testosterona también, la hormona masculina, va disminuyendo paulatinamente. En la mujer no. En la mujer el cese es bastante abrupto y el ovario sigue produciendo otras hormonas, no es que deja de producir del todo, pero la más importante, que es la hormona femenina o estradiol, cesa de producirse cuando el ovario entra en menopausia. Y es por eso que hay tanta sintomatología. Ahora, este periodo de tiempo del cual usted habló al principio del año es fundamental, ¿verdad? Porque puede ser que una mujer pase 6 meses con algunos de los síntomas que ya vamos a repasar, por cierto, y con la ausencia de regla, pero resulta que a los 6 meses tuvo. Yo siempre les digo como que el ovario va renqueando. Entonces, a veces como que se medio muere y luego 3 meses después revive, resucita y está bien otra vez otros 4 o 6 meses y lo vuelve a repetir hasta que por fin se pensiona. El problema es que en ese periodo, esa intermitente producción de hormonas produce cambios sobre la presión arterial, sobre el esqueleto, sobre los factores de riesgo cardiovascular, sobre el acúmulo de grasa abdominal, etcétera, y puede deteriorar la salud, y es por eso que las pacientes deben consultar. Y lo último que es importante es que en una de esas pueden haber embarazos no deseados después de los 40, 45 años, en donde usualmente las mujeres ni las parejas queremos tener niños, y más de una de mis pacientitas ha tenido una de esas sorpresitas. Eso le iba a preguntar, si ha visto casos. Ay, terrible. Y yo, no importa, todo chiquito viene con un bollito de pan bajo el brazo, pero bueno,
Casi que después llora uno con la paciente, pero las mujeres se adaptan. El problema son los riesgos, porque embarazos tardíos tienen riesgos para la mamá y sus bebés. Claro, bueno, vamos a repasar con una pantalla que les vamos a colocar ya casi algunos de los cambios más comunes. Si bien es cierto, ¿verdad? Todas las mujeres son diferentes, algunas presentarán algunos de esos cambios, todos, algunas de ellas a lo mejor no presentan casi ninguno, pero son los más comunes, ¿verdad, doctora? Exactamente. Bueno, los sofocos o vaporones o calores, como les decimos en Costa Rica, se presentan casi en el 80% o más de las pacientes. Y lo que es más, si bien al comienzo son muy intensos, después de un tiempo van a ir disminuyendo en intensidad. Hay mujeres que sufren de calores y sudoraciones nocturnas toda su vida después de los 50 años. Y cuando uno trata de quitarle la terapia, vuelven otra vez a aparecer. El problema de la sudoración nocturna es que les impide tener un sueño profundo. Y la que no duerme bien va a amanecer cansada, irritable y va a deteriorar su función cerebral en cuanto a memoria. Luego, un poco más adelante, donde ya tenemos varios meses o aún años de falta de estrógenos, aparece la atrofia urogenital, que es esa resequedad vaginal que impide una relación sexual satisfactoria, y como el epitelio de la vagina es similar al de la uretra, vamos a tener infecciones urinarias a repetición. Depresión, ansiedad, irritabilidad, trastornos de memoria, falta de concentración son propios de este trastorno hormonal. Y luego el deterioro progresivo de la masa del hueso, que va a ser huesos más frágiles y ponernos en los años venideros en riesgo de fracturas. Bueno, muy bien. Y justamente en esa parte nos vamos a centrar en los próximos minutos sobre la osteoporosis. Y quería preguntarle, doctora, ¿qué relación tienen los estrógenos con la densidad ósea? Es muy interesante. Sabemos que el acúmulo de fortaleza del hueso, de masa ósea, se la alcanza desde la pubertad hasta los 20, 30 años. Y ahí acumulamos, como en una cuenta de ahorros, el máximo de fortaleza del esqueleto. Se mantiene por un tiempo y se deteriora con la falta de hormonas femeninas. Entonces, como la pérdida de estrógeno es tan abrupta, la masa ósea se pierde en forma acelerada en los primeros años de posmenopausia. Si una mujer nunca acumuló una cantidad adecuada de ahorro de masa ósea, pues muy rápidamente va a entrar en un rango de riesgo para fracturas por fragilidad, o sea, por osteoporosis, que significa que con un golpe normal, en donde otras personas no se fracturan, ella se va a fracturar. Eso llamamos fracturas por fragilidad. Y esas fracturas primero son de antebrazo, alrededor de los 50, 60 años, posteriormente aplastamientos vertebrales entre los 55, 65 años y alrededor de los 70 años fracturas de cadera. Entonces, realmente es un riesgo. Y lo más importante es que por lo menos el 50, 70% de las fracturas se pueden evitar. Qué importante. Vamos a volver con eso más adelante. Pero quería preguntarle, ¿por qué nos centramos en las mujeres? Es decir, ¿cuál es la diferencia que existe? Porque a los hombres también nos pasa algo similar. Sin embargo, no es tan ¿verdad? Tan importante como en el caso de las mujeres. Eso es muy importante, digamos. Sobre la salud del hueso intervienen miles de factores. Los factores nutricionales, el ejercicio, pero los factores hormonales. Y sobre el deterioro hormonal se injerta el envejecimiento progresivo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de género? Las mujeres tienen un trastorno hormonal abrupto más envejecimiento más otros factores. Y los hombres no tienen ese trastorno hormonal abrupto, pero sí tienen envejecimiento y otros factores. Entonces, por eso es que las mujeres se ven mucho más afectadas que los hombres. Se dice que 1 de cada 3 mujeres después de los 50 años va a tener una fractura osteoporótica y 1 de cada 5 hombres
va a tenerla. Vea que no es despreciable en los hombres y los hombres los tenemos totalmente abandonados. Por supuesto. En ese buscar factores de riesgo en los hombres. Los hombres nos llegan a los 68, 70 años con fracturas de cadera. Es que sí, porque decimos osteoporosis e inmediatamente pensamos en mujeres. Sí. Como Pero si los hombres nos salváramos. figúrese que la forma de diagnosticarlo es a través de una densitometría. Y cuando mis pacientes hombres llegan con una densitometría es porque acompañaron a la señora a hacerse el examen y dijeron, bueno, yo también me lo voy a hacer. Pero no porque un médico... De rebote. Sí, no porque un médico proactivamente se los mandó. Y a nivel mundial está aceptado que toda mujer mayor de 65 años y todo hombre mayor de 70 años debe tener una densitometría o mucho antes si tiene factores de riesgo. Que ya los vamos a repasar, por cierto. Ahora, una cuñita aquí, la densitometría, ¿cómo se hace? ¿Qué tipo de examen Bueno, es? la densitometría es un estudio que nos evalúa una parte de la salud ósea, que es el acúmulo de masa ósea. No evalúa la calidad. Es un estudio indoloro que prácticamente no irradia. La persona se acuesta en una camilla y una máquina sin tocarla le determina la cantidad de masa ósea que tiene en varios sitios del esqueleto, pero sobre todo en cadera y en vértebras. Okay. Y con eso tenemos una información. ¿Y si yo quiero saber la calidad de esa masa ósea? Todavía no tenemos calidómetro. Bueno, eso hay en investigación, pero no en la práctica clínica. Entonces, estimamos la calidad basándonos en una cosa que se llaman factores de riesgo. Y si unimos la valoración integral de ese paciente con la densitometría más factores de riesgo, tenemos una idea más o menos de cuánto riesgo tiene ese paciente para fracturarse. Y ahí tenemos los factores de riesgo más importantes. Exacto. Entonces, bueno, la edad es ni modo, ¿verdad? La edad nos pesa a todos. El antecedente familiar de si mis padres tuvieron fracturas de cadera, eso es importante preguntar. Porque esa paciente ya heredó genéticamente una mayor fragilidad ósea. ¿Cuánto la eleva, por ejemplo, la probabilidad, Bueno, doctora? probable. Tenemos algunos cálculos de riesgo, no es que haya un porcentaje, pero pesa bastante. Edad y antecedentes familiares. Otro que pesa mucho es si usted ya se ha fracturado anteriormente. Fracturas por fragilidad, no porque lo atropelló un tráiler. Fracturas porque se resbaló en el jardín y se quebró. La presencia o la existencia de una fractura previa eleva el riesgo de que esa persona se siga fracturando. Claro, porque dice que su hueso no está resistente. Luego, todas las enfermedades reumatológicas, ahí pusimos artritis reumatoidea, pero también lupus eritematoso, etc. La diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, hace que los pacientes tengan un hueso de menor buena calidad. Los problemas tiroideos, sobre todo el hipertiroidismo o el exceso de hormonas tiroideas. La menopausia prematura o la insuficiencia ovárica prematura, que son la carencia estrogénica o la falla ovárica antes de los 40 años. Y obviamente si me quitaron los ovarios, que son la fuente de estrógenos. Todo eso hace que esa persona tenga factores de riesgo. Y en el hombre pesa mucho, obviamente, los estilos de vida, el alcoholismo, el fumado, el sedentarismo, la obesidad, una serie de cosas que también privan mucho como factores de riesgo. Repasemos, por favor, usted lo acaba de decir, pero repasémoslo para que nos quede a todos bien claro. Menopausia precoz es cuando todo esto ocurre antes de los 40 años. 40. Entonces, desde problemas genéticos que hacen que las chiquitas nunca tengan su primera regla, hasta esas jovencitas entre los 20 y los 35 años que tuvieron mucha falta de regla. Hay que investigarlas. Pacientes que tuvieron prolactinas altas, pacientes que tuvieron ciertos tipos de medicamentos como glucocorticoides o pacientes sobrevivientes de cáncer. Todos esos tratamientos hacen que los ovarios fallen antes de tiempo y ponen a la paciente con todos los riesgos de sufrir menopausias prematuras o lo que se conoce ahora como insuficiencia ovárica prematura. Y qué importante que es ese llamado que usted está haciendo a que acudan a la consulta con el médico, porque muchas veces, ay, es que ella es irregular, ay, es que ella es así. O a veces
qué dicha, ya no me viene la regla. Es cierto. Cuando es un sinónimo de salud, el ser regular y el tener su menstruación todos los meses cuando está en época fértil, ¿verdad? Muy bien, entonces sirva este momento para acudir a para ese consultar. llamado. Exactamente. Claro. Doctora, cuando hablamos de osteoporosis, hay otro término que se parece mucho, pero que entiendo que son diferentes. La osteopenia, que es osteopenia y que es osteoporosis. Sí, osteoporosis, todos esos son niveles del resultado que se obtiene con la densitometría. Son diagnósticos que se obtienen con el estudio. Entonces, osteoporosis es cuando el resultado da por debajo o igual a menos 2,5 en el resultado, y entre menos 1 y menos 2,5 se le llamaba osteopenia o densidad mineral ósea baja. Antes pensábamos que la osteopenia o densidad mineral ósea baja era como la prehipertensión o la prediabetes, y que todo el mundo estaba condenado a desarrollar diabetes o hipertensión, en este caso a desarrollar osteoporosis. Ahora se vio que la densidad mineral ósea baja u osteopenia es una condición que no necesariamente evoluciona a osteoporosis y que no necesariamente requiere tratamiento a menos de que esté asociada a factores de riesgo para osteoporosis o para fractura osteoporótica. No es la antesala necesariamente. No necesariamente. Entonces, sí tiene que ser evaluada. Sí tiene que ser evaluada para descartar causas secundarias que deterioren el hueso. Obviamente, osteopenia en una señora de 70 años es emergencia. Pero osteopenia en una señora de 40 años, sana, saludable, que no fuma, no toma, hace ejercicio y todavía menstrua, observar. Vea qué interesante. Porque hubo un momento en que querían tratar a todas las osteopénicas, pero son miles. Vamos a desperdiciar tratamientos y recursos no tratando a las que verdaderamente lo requieren. Es una alerta, requiere valoración, requiere intensificar los estilos de vida, pero no necesariamente tratamiento farmacológico. Doctora, y en este caso, digamos, cuando usted recomienda vigilancia, digamos, y evaluación por parte de un profesional, ¿qué tipo de profesional? ¿Es un experto en huesos o es un ginecólogo? ¿Quién? Bueno, eso ha cambiado y yo tengo un concepto muy claro, y por eso son los programas de educación médica continua. Debe acudir al médico que sepa manejar estas patologías. Y yo como médico que hago enseñanza, docencia, creo que todo médico tiene la obligación de adquirir conocimientos para tratar las pacientes. Un médico general bien formado debería saber manejar estos padecimientos. Todos los ginecólogos, que son los médicos de cabecera de la mujer, tienen que saber cuándo intervenir y cómo prevenir. Obviamente, los endocrinólogos, los internistas, los reumatólogos, los ortopedistas que tienen fractura, tienen que saber abordar y saber cuándo referir a la paciente al especialista que maneja ya los casos más complicados. Pero la borde general, tenemos que lograr que todos los médicos se interesen por la patología. Claro, es que se lo pregunté porque muchas veces cuando hacemos este tipo de entrevistas, la gente, luego yo reviso los mensajes y la gente dice, bueno, pero es que ¿a qué especialista acudo? ¿Dónde tengo que ir? ¿Verdad? Entonces, por eso le pregunté. Ahora, quería saber, si una mujer tiene osteopenia, ¿puede presentar síntomas o esto avanza más silenciosamente? Tanto la osteoporosis como la osteopenia son totalmente silenciosas. A veces llegan a mi consultorio pacientitas que dicen, doctora, viera qué dolor tengo en las articulaciones, en los huesos, yo creo que tengo osteoporosis. Es una enfermedad traicionera que si no se busca, no se encuentra. Su única manifestación es la fractura. Por eso debemos buscarla. ¿Qué duele? Pues sí, nos duele la articulación, el tendón, etcétera, pero no la pérdida de masa ósea. Vea qué importante. Por eso tenemos que ser proactivos, hacer prevención y en el momento indicado hacer el estudio y hacer los factores de riesgo, evaluar factores de riesgo para saber en quién
yo debo invertir en estudios específicos. Ahora, cuando a una mujer se le detecta osteopenia, ¿es posible revertirla o qué se hace? ¿Frenarla? Bueno, ¿controlarla? Si la mujer es joven o el hombre es joven, y sobre todo si la osteopenia o la osteoporosis inicial es por causas secundarias, por ejemplo, deficiencia de calcio y vitamina D, o porque tenía un trastorno de la tiroides, o porque tenía intolerancia al gluten y tiene un cuadro de malabsorción, y yo corregí esas patologías, vemos que ganan hueso perdido y algunas hasta se acercan o llegan a la normalidad. Cuando ya me viene a consultar una pacientita más añosa, con muchos años de pérdida, en donde ya la edad no nos permite regenerar mucho hueso, el primer objetivo es detener la pérdida progresiva de masa ósea, corregir las causas secundarias y con los tratamientos, ahí sí, tratamientos, reducir el riesgo de fractura aumentando la masa ósea. Pero es muy difícil que la expectativa del tratamiento sea normalizar la masa ósea. Vamos a alejarnos de las zonas de riesgo. No así en la gente más joven, ¿verdad? Que sí se puede. Ok. Denos el dato de nuevo de la incidencia de fracturas de cadera en mujeres con osteoporosis. Bueno, es altísima. 1 de cada 3 mujeres mayores de 50 años, 1 de cada 5 hombres mayor de 50 años van a tener riesgo de presentar una fractura osteoporótica en los años que les quedan de vida. Y nosotros vivimos hasta los 80, 84 años en promedio. O sea, va a haber mucho tiempo para ver esas fracturas. Otra cosa que es importantísimo, el que tiene una fractura vertebral, aplastamiento vertebral, que si no se busca, a veces no tiene síntomas, no se encuentra, esas fracturas desencadenan un fenómeno de dominó. Fractura vertebral a los 4 años, mayor riesgo para otras fracturas vertebrales y mayor riesgo más adelante de fractura de cadera. Fractura de cadera, la mitad de esos pacientes que vio el ortopedista con fractura de cadera se van a refracturar en los años que siguen. Segunda, tercera fractura. Y Randall, es prevenible si el ortopedista lo refiere a la paciente o inicia tratamiento, que se llama prevención secundaria. Tratamiento para evitar la segunda y la tercera fractura. Claro, ya vamos a retomar el tema también de la prevención, que me parece que es fundamental. Pero ¿cómo impacta la vida, digamos? Usted que ve directamente a personas con esta situación, ¿cómo impacta la vida el hecho de que haya fracturas a repetición? Sí, después de una fractura osteoporótica, la vida nunca más vuelve a ser la misma. No es igual. Nunca más, y por eso es tan importante la prevención. Cuando un paciente se fractura la cadera, inmediatamente, post-fractura de cadera, 25% mueren. O sea, hay una mortalidad sumamente alta. De los sobrevivientes, o sea, el 75%, al año, cuando se revisan esos pacientes post-fractura, prácticamente la mitad nunca recuperaron bueno, ahí tenemos algunos datos interesantísimos. Sí. 40%, vea usted, son incapaces de volver a caminar independientemente. 30% o más de ellos quedan inválidos, dependientes en un asilo o dependientes de su familia. 60% requieren asistencia. Y lo que mencionábamos hace un rato, 1 de cada 2, 50% van a tener otra fractura en los años que vienen y alrededor de una mortalidad del 24% en el primer año. Es altísimo. Randall, y con esto del COVID, los pacientes han dejado de acudir al médico, han suspendido los tratamientos preventivos, han dejado de caminar, han dejado de asolearse, han dejado de consumir calcio y vitamina D. O sea, al igual que otras enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, el COVID nos ha impactado sobre el manejo de la osteoporosis y de la menopausia. Claro. Una mujer diagnosticada o una persona diagnosticada con osteoporosis, ¿qué tratamiento tiene que seguir? Bueno, siempre yo digo que tenemos que no olvidar el tratamiento no farmacológico. Hay muy buenos medicamentos que no funcionan si usted no hace todo lo demás. Dieta balanceada,
buen aporte de calcio y vitamina D, ejercicio, eliminación de tóxicos, exceso de alcohol, fumado. Todo eso tenemos que tratar de hacerlo. Segundo, necesitamos evaluar si hay causas secundarias, patología de la tiroides, otros tratamientos como el glucocorticoides, mala absorción, etc. Y si la paciente tiene osteoporosis, hay una serie de medicamentos actualmente que son eficaces, que disminuyen la destrucción de hueso, algunos de ellos, y otros que aumentan la osteoformación. Otro concepto que ha cambiado, Randall, es que es una enfermedad crónica como la diabetes, la hipertensión. Requiere tratamiento de por vida. Algunos medicamentos pueden ser suspendidos después de 3 a 5 años, pero se llama la suspensión vigilada. No es que me fui, me curé y ya nunca más. No, vigilada, para ver en qué momento hay que retomar tratamiento medicamentoso. Eso es importante porque a veces cuando nos sentimos bien, ya dejo de tomarlo, porque ya o me curé o mejoré. Exactamente. Ya. Y tiene que ser, me imagino yo, evidentemente, mandada por el especialista. Obviamente. ¿Verdad? Y bajo la vigilancia del especialista, además. Claro. Porque como todo medicamento, tiene efectos secundarios, pero son más los beneficios que los riesgos. Doctora, la otra cosa que me parece fundamental subrayar de eso que usted acaba de decir últimamente es que el medicamento, o hay ciertos tipos de medicamentos que funcionan siempre y cuando la persona haga esas otras cosas, ¿verdad? Porque a veces creemos que la pastillita lo es todo. Claro. Y entonces me tomo la pastillita, pero me descuido con el peso. Me tomo la pastillita, pero me descuido con, no sé, con no hago ejercicio. Claro. Vea, usted puede tener el mejor tratamiento que si en su casa el adulto mayor tiene alfombras, juguetes de los nietos, el perro que pasa cada 3 minutos, usted se va a caer y por más buen tratamiento se va a fracturar. O, por ejemplo, puedo instaurar el tratamiento más bueno para la osteoporosis, que si usted no tiene un buen nivel de vitamina D, no va a lograrlo, o un buen aporte de calcio. O si usted, por ejemplo, está recibiendo medicamentos que cuando en la noche el señor se va a orinar, se marea, por ejemplo, y le baja la presión, usted puede tener el mejor tratamiento para osteoporosis. Pero si usted se levantó a las 3 de la mañana a orinar y se cae, también. Si usted no hace ejercicio, fisioterapia, etcétera, va a tener malos reflejos. Hay que saber caer como una bailarina de ballet. Entonces el golpe se atenúa. Todo eso son reflejos. Suavecito. Doctora, cuando hablamos de ejercicio, como la canción. Exactamente. Cuando hablamos de ejercicio, ¿qué tipo de ejercicio es el mejor? Bueno, el de bajo impacto en el sentido de no hacer, a veces las señoras quieren hacer montones de ejercicio y caminar es un buen ejercicio. Obviamente 3 veces o 2 veces por semana hay que combinar ese ejercicio con pesitas, lo que llamamos ejercicio de peso, que se sabe que estimula mucho la formación de hueso nuevo. Entonces, bajo impacto, digo yo, para no lesionar las articulaciones, individualizado a cada paciente, caminar, bailar, etcétera, puede ser ejercicio bueno. Obviamente, si la persona tiene buena condición, ir a un gimnasio ayuda, porque podemos combinar aeróbico con ejercicio de pesas. Pero lo importante a veces no es hacer montones. Media hora diaria, 40 minutos diarios, 5 veces a la semana, combinando aeróbico con ejercicio de peso sería ideal. Pero sostenido en el tiempo. Ni modo, como ¿verdad? todo. Porque a veces es así como que... Flor de un día no sirve, qué problema, ¿verdad? Sí. Doctora, hablemos, antes de que pasemos con las preguntas, que ya nos están haciendo muchas los televidentes y las televidentes, hablemos de prevención. Sí. ¿Cómo evitamos, digamos, el impacto más fuerte que esta enfermedad nos puede dar? Bueno, alguna gente está diciendo que la osteoporosis es una enfermedad pediátrica, que la prevención empieza en nuestras casas con nuestros muchachos, jóvenes, inculcándoles buenos estilos de vida, el deporte, pocos tóxicos o ningún tóxico y evitando enfermedades. Y luego, durante la menopausia, la prevención se hace atendiendo la falta de estrógenos en la mujer. Si es una osteoporosis inducida por falta de estrógenos, obviamente si mi paciente recibe terapia de reemplazo hormonal, no va a tener osteoporosis. Actualmente sabemos con las nuevas alternativas para la mujer menopáusica, hormonales,
que son diferentes a los que usábamos antes, que la mayoría de las mujeres durante esa primera etapa de la menopausia, que llamamos ventana de oportunidad para iniciar la terapia hormonal, que son los primeros 10 años de posmenopausia, la mujer va a obtener montones de beneficios prácticamente sin riesgos. Y luego, ya más tardíamente, la prevención también es quitando las barreras arquitectónicas, o sea, las trampas para caerse, obviamente aportando un buen aporte de calcio. Y usted sabe que con el envejecimiento hay un fenómeno que se llama sarcopenia, o sea, pérdida de la masa muscular durante toda la vida. Hay que cuidar el músculo para tener buen músculo ya cuando envejecemos. Y todo eso es prevención. Por supuesto. Vamos con dos cosas fundamentales que acaba de decir usted. ¿Cuáles son esas trampas en las casas? Es muy interesante. Todo lo que son alfombras que estén sueltas. Sabemos que los pacientes se caen en el baño. Entonces, si nosotros tenemos pacientes con riesgo de caídas, debemos poner agarraderas. Si el paciente, el adulto, es mayor, debería de bañarse sentadito en una silla que no deslice. Otro sitio donde se caen es en la gradita o en la salida hacia el jardín. Las señoras riegan sus matitas y ahí caen. Hay que ver qué calidad de piso tenemos. Si son pisos resbalosos, poner superficies antideslizantes. Luego después también en la circulación en la casa. Eso es muy importante. A veces están las casas llenas de chunches, de muebles, hay que pensar. Hay que limpiar un poquito. Hay que limpiar un poco por dónde circula, por dónde recorre la señora con riesgo de fracturas osteoporóticas. Y lo que dijo usted, que es muy común, vienen los nietitos a la casa, juegan y nadie recoge los juguetes, Claro. y ahí está el juguetillo, a lo mejor se quedó, y en la noche cuando se levanta al baño, La bolita del perro, el huesito del perro, de juguete también. hay que tener cuidado. Hay con que ese tener tipo de cosas. cuidado. Entonces, bueno, vea qué fácil prevenir. Claro. Y eso, Randall, no cuesta nada. No cuesta nada, es cierto. Doctora, la otra cosa que quiero resaltar de lo que acaba de decir es cuánto, a ver, a veces nos preocupamos de las cosas cuando ya las vemos así de cerca, ¿verdad? Es decir, y un muchacho de 20 años o una muchacha de 20 años a lo mejor pensará que la osteoporosis no es un tema de él o de ella. Ah, no, eso es de mi abuelita Sí. o de mi mamá. Pero es una realidad. Exactamente, pero digo yo, ¿cuánto sirve tener un estilo de vida saludable que comience desde la juventud y que se refleje en los resultados cuando ya yo tengo 60? Randall, y vea qué increíble. Los mismos buenos estilos de vida que me hacen acumular un hueso sano, me hacen acumular un corazón sano, me hacen prevenir la hipertensión arterial, Sirve para todo. la obesidad, la diabetes. O sea, no hay que hacer 100,000 cosas diferentes, sino caminar bajo esa misma sombrilla. Qué interesante, ¿verdad? Por supuesto, que a veces les damos con la cantaleta, digo yo, ¿verdad? Sí, O sea, sí. haga ejercicio, coma bien, duerma. Pero es que es la fórmula para todo, Claro, además, claro. es la fórmula para todo. Pero lo que quería hacer incidencia es en que me imagino yo que una persona, una mujer, asume diferente la osteoporosis cuando ha tenido un estilo de vida saludable desde que es jovencita. Definitivamente. Si ha hecho ejercicio y se ha cuidado con las comidas, creo que asume la enfermedad de una forma distinta. Yo siempre digo que nunca es tarde para empezar, Claro. aunque estemos entrados en años. Porque obviamente es más fácil una mujer que toda una vida se ejercitó y de hecho llegan en una condición física en donde en los estragos del envejecimiento que empieza desde que nacemos se ven diferentes que en una persona que no. Pero una mujer adulta mayor que nunca ha movido ni un dedo, que nunca ha hecho ejercicio, es difícil inculcarle actividad física, pero sí se puede. Hay que empezar paulatinamente, hay que empezar con metas alcanzables y obviamente mejoran su condición general de vida. Muy bien. Doctora, vea, hay una televidente que no Sí. se identifica, pero que nos cuenta lo siguiente. Tengo 38 años, peso 57 kilos. Ajá. ¿Ok? A los 22 sufrí una fractura de cadera de una caída insignificante, dice, pero, bueno, ni tan insignificante porque le provocó una fractura. Todavía menstruo, aparte padezco de tiroiditis. Cuando entre la menopausia, ¿cuánto me puede afectar la densidad ósea? Ya que esto me preocupa. Bueno, Ese antecedente. tiene toda la razón. No es normal que una mujer sana se fracture un hueso mayor como la cadera
con un golpe que no fue grande. Eso es una fractura por fragilidad. Por la edad que tiene, muy probablemente esa fractura es por una causa secundaria. Tiene que acudir al médico para descartar una serie de enfermedades, como son enfermedades de la tiroides, ver si no tiene medicamentos, enfermedades probablemente de las suprarrenales, mala absorción, intolerancia al gluten, deficiencia de calcio, deficiencia de vitamina D, cosas raras como exceso de calcio por la orina, alteración de las paratiroides. Esa muchacha tiene que ir donde su doctor a buscar si tiene oculta otra causa que le ha debilitado su esqueleto antes de llegar justamente a la menopausia. Claro, importante. Muy linda la pregunta. Sí, Pamela tiene 33 años, es de Guanacaste y le mandó una pregunta en video que vamos a ver. Veamos. Buenos días, doctora. Mi nombre es Pamela, soy de Guanacaste y quería hacerle una pregunta. Yo ya tengo 9 meses que no me viene la menstruación. Yo soy epiléptica y entonces yo quería saber qué me puede decir en caso de eso. Me hice una prueba de embarazo, la cual salió negativa. ¿Qué me diría usted? Muchas gracias. Gracias a usted. Excelente. Pamela. Aunque no tenga los 12 meses, el año de falta de regla, no es normal que tenga tanta ausencia de menstruación. Ella debe consultar a su médico general o su ginecólogo, porque recordemos que los trastornos hormonales ocurren desde antes que se vaya definitivamente la menstruación, o sea, la menopausia, y puede tener impacto en varias partes de su organismo. Dijo que era epiléptica y dentro de la lista de medicamentos que deterioran la masa ósea están los antiepilépticos que se usan para epilepsia, para tratamiento de migrañas, etc. Entonces es una pacientita que además de la falta de regla, que debe tener niveles inadecuados de estrógenos, tiene un medicamento que le puede deteriorar la masa ósea. Su doctor tiene que considerar todos esos aspectos. Y en ese caso, ¿cómo se hace, doctora? Porque me imagino que necesita evidentemente el tratamiento contra la epilepsia. ¿Se compensa con otra cosa? Claro, con un buen aporte de calcio, vitamina D y, si fuera necesario, medicamentos específicos para la osteoporosis. Muy bien. Mónica Vargas dice, yo esta semana cumplo 46 años, pero ya desde hace más de un año mi periodo viene muy desordenado. Ya tengo calores y quiero saber si es verdad que tiene mucho que ver la edad en la que la mamá de uno también entró en la menopausia. Porque si es así, no voy a poder saber, porque a mi mamá a los 40 años la operaron, le quitaron los ovarios y el útero. Y ella quiere saber cuánto tiene que ver el antecedente familiar. Muy importante y no lo habíamos mencionado. Así como el antecedente de fractura osteoporótica en los papás pesa mucho, se hereda con un peso muy importante el momento de la menopausia. Y es de la madre. A veces de la hermana mayor también. Son preguntas que yo les hago. ¿Tu hermana qué edad? Ella está después de los 45 años. Ya está en el periodo en que la mayoría empieza con cambios y está en lo que se llama la transición a la menopausia. A veces tienen el periodo todos los meses, pero antitos de la menstruación tienen bochornos porque los estrógenos caen abruptamente. Debe consultar a su médico porque hay tratamiento para mejorar la calidad de vida en ese periodo también. Muy bien. Doctora, y hay una pregunta más en video que vamos a poner antes de que terminemos la entrevista para ver si le ayudamos a esta televidente. Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Cuál especialista recomienda para tratar la menopausia? Gracias. ¿Ve? Te lo dije. Sí. Toda paciente a la cual uno le va a prescribir tratamiento para la menopausia tiene que tener una evaluación ginecológica completa. Entonces, ya sea el médico general que atiende la parte ginecológica en las áreas de fuera de San José o el ginecólogo, deben evaluar esas pacientes. Ya si hay problemas o si se desean descartar causas secundarias o si iniciaron una terapia y no les cayó bien y quieren otras alternativas, se acude al especialista como el endocrinólogo, etcétera. Pero entonces, médico general, el ginecólogo son fundamentales en la evaluación integral
de esa paciente para ver si no hay ninguna contraindicación para iniciarles terapia de reemplazo hormonal. Doctora, cerremos con una recomendación suya general para todas las que nos están viendo y todos. Bueno, primero que nada agradecerte, siempre es un placer estas conversaciones, las disfrutamos muchísimo, poder estar en contacto con tantas mujeres. El mensaje sería que debemos iniciar el cuidado de la salud durante toda la vida, no cuando tenemos problemas de salud. Claro. O sea, la prevención siempre priva y siempre es más barata y siempre es más eficaz que introducir 1 o 1000 tratamientos. Lo segundo es que ante la alerta de algunos síntomas que cambiaron, mi regla, los bochornos, el mal dormir, etcétera, consultar a tiempo, porque yo creo que hay muchísimas alternativas médicas que nos pueden ayudar a envejecer con calidad, porque ¿de qué sirve vivir 80, 90 años si no somos autosuficientes, dinámicos, con energía, con ilusión? Y eso es lo que queremos. La salud es fundamental. Qué lindas palabras. Y muchas gracias, de veras, por la oportunidad. Qué lindas palabras, porque a veces pensamos, ay no, es que así es la vida, todo nos pasa y entonces llevo esta vida con poca calidad porque así es, así le pasó a mi mamá y así le pasó a mi abuela, y no. Y una última palabra, no olvidar a nuestros hombres porque se fracturan. Por supuesto. No los olvidemos. Gracias, doctora. Voy a darles, igual, el placer es nuestro, voy a darles el número de teléfono que ahí está apareciendo de la doctora Sonia Cerdas, que es endocrinóloga, es el 2208-1414, bastante facilito, para que lo recuerden y lo anoten. 2208-1414. Ha sido un placer verla. El placer es mío. Que tenga una buena semana, doctora. Igualmente, buen lunes y buena semana. ¿Verdad que sí?